Bien, buenos días con todos. Estamos empezando la clase con el paralelo número 3 de Sistemas Digitales 1, hoy 8 de diciembre. Vamos a continuar revisando el material y para ello pues apago mi cámara para que el archivo salga liviano y finalmente les voy a compartir. Entonces chicos, continuamos acá, ¿no? Entonces estamos justo aquí. Por acá. Entonces, señores, de la clase anterior se nos había quedado sin chequeo esto de la conexión en cascada del sumador, que fue aquel que diseñamos pues al trabajar internamente los bloques del sumador y darnos cuenta que se podía diseñar el bloque sumador cualquiera. Al seguir este método de diseñar pequeños bloques que luego se repiten, entonces nos quedó esta implementación y ahora vamos a ver ya la conexión en cascada. Entonces, para esto, señores, vamos a usar palabras de 8 bits, ¿no? Entonces, A y B serán palabras, perdón, que se me olvidó, palabras de 8 bits, ¿no? Vamos a poner aquí la plumita, bien. Entonces, vamos a trabajar con A y B, que vamos a separar, mire aquí los bits de A, diremos, tomo los 4 MSB y los 4 LSB, y separo, chicos. Entonces, de este lado nos va a quedar los 4 bits más significativos y bifurcando el bus de 8, por acá tendremos los 4 menos significativos. Entonces, los 4 menos significativos se conectan a A de este integrado, mientras que los 4 más significativos se conectan también a A, pero del bloque más significativo. Entonces yo diré, de este lado manejamos a los MSB, y en el otro lado estaremos manejando a los LSD. Dicho esto, hacemos exactamente lo mismo con B. Mira, bifurco esa palabra de 8 bits, ¿no? Aquí nos dice claramente que es de 8, pero separamos a los 4 menos significativos de B, los ponemos aquí conectándolos con B, y los 4 más significativos conectamos en el otro integrado, pero la misma señal B. Entonces, el nombre del pin o los pines del bloque son los mismos, pero las señales que yo conecto afuera son las distintas. Para completar, señores, esta conexión en cascada, notemos que todo integrado sumador tiene carry de entrada y carry de salida, ambos, ¿no? Cada uno de ellos. En el que manejamos con los LSB, de este lado conectamos a tierra, ¿verdad? El carry inicial. Pero en el segundo bloque, señores, también hay un carry de entrada, pero allí ya no conectamos tierra, sino que aquí se produce el acarreo de lo que sería la salida del primer bloque que conecto con el siguiente carry de entrada. Esta conexión de los carries, señores, de los acarreos, es la parte medular de la conexión en cascada. Puede que usted conecte perfecto las entradas A y B, perfectas. Pero si usted se olvida de esta conexión, esto no le va a funcionar. Basta una entrada que usted no la ponga, o que la deje al aire, o que la puso mal y esto no le funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando conectamos integrados, en general. No importa si son integrados analógicos, no importa si son integrados digitales, pero tenemos que tener mucha precaución con qué señal conecto en dónde. Y no dejar señales al aire, ¿no? Jamás. Eso no se recomienda. A pesar de que la teoría dice que usted una entrada al aire la va a leer como uno lógico. Sí, pero ese uno mal leído, si fuera 0, lo deje al aire, lo lee como 1, ya me trastoca el resultado. Entonces es mejor siempre conectar las señales directamente, sea a veces sea a tierra, al voltaje que yo necesite en general, ¿no? Bien, entonces señores, aquí al final, ya cuando está toda la conexión armada, vemos pues que el acarreo de salida finalmente sucede acá, ¿no? Bien, entonces esta es la conexión en cascada. Vámonos con lo que sigue. Bueno, el integrado comercial que ya se los había presentado.
Y también el código VHDL del bloque sumador cualquiera, que ya lo vimos. En la clase anterior terminamos justo con él. Cuando vimos este código, chicos, ¿qué fue lo que se implementó? Bueno, las dos funciones que están aquí, que son justo la salida S y la salida Cout, del mismo bloque cualquiera que teníamos acá. Son los resultados de estos mapas. Bien. Ya tenemos entonces el código, y a este de aquí, chicos, lo hemos grabado, ¿cierto? ¿Con qué nombre grabamos esto, señores? ¿Qué nombre le pondremos? Este debería ser el full ADD, ¿cierto? Full ADD.bhd. ¿Por qué ese es el nombre? Sabemos de sobra que es el nombre de la entidad. Es decir, eh, una entidad, ¿verdad? Se bautiza con un cierto nombre y ese mismo nombre lo uso para el archivo. Entonces, siguiendo ese concepto, tenemos esto. Bien, hasta ahí la clase anterior. ¿Qué pasa ahora? Miren, el mismísimo ejercicio que hicimos acá, teórico, planteado de cero, ¿no? De cómo es que se diseña internamente el sumador. Ahí están los 4 bloques cualquiera interconectados y bueno, ya conectados con las señales apropiadas. Este mismo circuito lo vamos a crear acá en VHD. Sacado del libro, ¿no? Figura 524 del libro de Brown y Danese. Entonces aquí que el detallazo es que las palabras de entrada, ¿no? X y Y están desglosadas a sus bits respectivos. Entonces tengo X3Y3, X2Y2, X1Y1, X0Y0. Aquí tenemos lo que sería la entrada, ¿verdad? El carry de entrada. Acá tendríamos el carry de salida, Cout, ¿verdad? Y los 4 bits de la respuesta de la suma. Entonces, con esto armamos código VHDL. Obsérvese que al armar código VHDL, aquí tengo la librería, por acá tengo la entidad, y obvio más abajo está la arquitectura. En la entidad sabemos que hay que conectar la parte externa, no las entradas, lo que viene de afuera, y también lo que va hacia afuera del integrado, que son las salidas. Entonces, claro, hemos puesto aquí Entity Adder 4, así se llamó, y yo digo que aquí coloco el acarreo de entrada como entrada Standard Logic, coloco los 4 bits de X, los 4 bits de Y, los 4 de la suma, salida, en este caso Standard Logic, y el carry de salida, pues también como una salida Standard Logic. Una vez que ya tengo declarada la entidad, entonces nos vamos al meollo del problema, que es justamente la arquitectura, ¿no? Entonces, en esta arquitectura vemos que la solución está basada en arquitectura estructural. Mire todo lo que está abajo, ¿no? Aquí está el formato. ¿Cuáles eran, chicos, las características de una arquitectura de tipo estructural? Recordemos, ¿no? Antes del examen vimos esto. Decíamos, características de arquitectura de tipo estructural. Que me den el plano circuital. Y ese plano circuital está aquí. Otra característica, hacer uso de señales internas, hacer uso de declaraciones de componentes y hacer uso del format para la interconexión. Y está todo, miren. Declaración de señales internas, declaración del componente y luego la interconexión con el format. Aquí en esta arquitectura, ¿quiénes serían declaradas como señales internas? Entonces nos fijamos en el plano circuital y vemos que esto está hacia afuera. Esta es entrada, viene de afuera. Esto viene de afuera, las dos palabras. Carry de salida se va hacia afuera. ¿Cuáles son los nodos internos que deberían ser aquellos que perduren y que yo los declare luego como señales internas, ¿no? Lo que está solo en el interior. Entonces, tengo el carry 3, el carry 2 y el carry 1. Estos son las señales internas. Luego declaro el componente. Entonces, para declarar ese componente, hacemos uso pues, de la palabra reservada component, y entonces acá luego tomamos el port
del elemento en el momento en el que se creó. Entonces veamos, yo digo, component, declaro aquí el componente, y el nombre del componente, señores, es full add, es decir, el nombre del componente corresponde al nombre del archivo, de ese archivo donde se creó el elemento. También se corresponde con el nombre exacto de la entidad. Entonces, mire, es lo mismo, ¿no? Aquí está la entidad en el momento en el que se creó el archivo, y obviamente es el nombre del archivo también. Entonces, llamo al full add. Entonces, aquí lo declaro, ¿no? El por es el del elemento original, del rato en el que se creó, es decir, este mismísimo por, con ese orden en las señales tanto de entrada como de salida, ¿no? A ver, perdón. Entonces, una vez que ya yo declaro el componente, cierro aquí y me voy a begin, y entonces vamos aquí a hacer la interconexión con format. Sabemos que cuando voy a hacer la interconexión tengo que colocar identificadores para las diferentes líneas. Entonces esos identificadores aquí yo los llamé stage, ¿no? Entonces está como stage 0, stage 1, etc. ¿Qué más se pudo haber colocado? Entonces se podía haber colocado, por ejemplo, chip 1, chip 2, chip 3, etc. O circuito integrado, CI, ¿no? Como a veces los nombramos en español, otras veces en inglés como IC, ¿no? Integrated Circuit. Entonces, identificadores de línea y luego 2 puntos. Luego, llamo al componente. Entonces, en este caso, el componente se llama full add, pues, ¿no? Lo llamo aquí por map y connect. Para estas interconexiones que suceden dentro del por map, chicos, tenemos que seguir el orden del port que está aquí. Entonces, primero, según este orden, base in, luego X, luego Y, luego S, al final Cout. Si, por ejemplo, yo digo, conectemos el tercer bloque, que es este, entonces este es el stage 2 que está aquí, ¿no? Entonces veamos cómo se conectó, según el orden, ¿no? Mírenlo aquí. Cin va primero. Pero ¿quién es Cin aquí? Es el C2. Entonces va C2 primero. Luego, veo que va X y Y en ese orden. Pero X y Y acá son X2 y Y2. Entonces seguimos aquí, miren, X2 y Y2. Luego, en el por me dicen S y Cout. Entonces, S aquí es S2 y el carry de salida es C3, que son justo los que aparecen acá al final, ¿no? Entonces, mire, se sigue para la interconexión en el por map el orden exacto del por del elemento cuando se creó, que es el por que está aquí, ¿no? Conectamos todos y listo. Al final se luce la interconexión explícita que está aquí, ¿no? Pero ya usted sabe, esto es preferible evitarlo, porque puede llevar a confusión a gente que está recién aprendiendo, como ustedes. Entonces yo no recomiendo eso. Yo sí recomiendo la interconexión implícita, que es la de acá arriba, pues que es muy ordenada, ¿no? Muy sistemática. Bien, dudas, preguntas, comentarios de este ejercicio que estamos viendo. Chicos, ¿sí está clara la idea? Bien, vamos a seguir por acá. Vamos a ver esta otra variación del ejercicio, ¿no? Para esta variación vamos a requerir la declaración de un paquete. No se olvide que ustedes aprendieron cómo se declaran paquetes en una clase anterior, ¿no? Me acuerdo cuando les mostré el buffer de triple estado, ahí vimos cómo se creaba el paquete. Entonces ahora acá vamos a hacer uso de esa idea, ¿no? Entonces yo digo, creamos el paquete del full add. Vamos a empaquetarlo. Muy bien, entonces abrimos una hoja en blanco, abro una hoja en blanco, coloco la librería paquete 1164 solamente, y al renglón seguido uso la palabra reservada package, que es la que nos dice, ¿verdad? Esa palabra reservada que vamos a empaquetar. Le pongo un nombre, mire, entonces, aquí una recomendación. Ponga el nombre del componente, ¿no? De cuando lo crearon, y agréguele algo que le diga, pues, que es un package, ¿no?
PSK se puede poner, o como aquí que le pusieron full add, raya abajo, package, ¿no? Completo. Pero algo que le demuestre a usted, primero qué es un paquete y luego qué elemento es. Si usted no sigue esa recomendación, usted va a tener un problema cuando le toque buscar archivos, porque va a tener que ir abriendo uno por uno. Y conforme pasen los semestres, usted va a llegar a tener cientos de códigos VHDL. Entonces, bien, se recomienda entonces el nombre adecuado. Ahora bien, después pongo el component. Entonces, package, su nombre, is, y luego el componente. Con el nombre de cuando, pues obviamente se crea el elemento, que es el que luego quiero empaquetar. Entonces, component, su nombre y el respectivo port del momento inicial de cuando se creó ese elemento. Entonces, todo esto se corresponde al port que tenemos acá atrás, ¿no? Este fue el rato que creamos el full add. Luego cierro con en component y luego pues en full add pack. Aquí un punto de orden. Mire que cuando usted cierra el componente le pone en component, pero cuando usted cierra el paquete le pone en full add package, es decir, el paquete se cierra con el nombre que usted le asignó. No es un cierre genérico que me diga en package, por ejemplo. No, es en y el nombre del paquete. Comentado esto, vámonos con algo adicional. Ahora verá, ¿qué es lo que está aquí a la derecha? Se lo comento y para qué sirve. Ahí tenemos digamos, la declaratoria de la librería de trabajo, Library Word. ¿Dónde está la librería de trabajo? Bueno, cuando usted instala Quartus, el programa en el rato de la instalación crea esa carpeta. Si usted revisa por ahí en la raíz del C, ¿verdad? Por ahí, en el usuario, ¿verdad? Suyo, debe estar instalado Quartus, y por ahí debe estar la librería de trabajo, ¿no? Library Word se llama. Entonces, cuando nosotros vamos a reutilizar, en este caso, un empaquetado, ¿no? Yo tengo que declarar Library Word y voy a poner use word.fulladdpackage.all. ¿Qué significa? Que voy a usar dentro de la librería Word, que es la librería de trabajo, el paquete que acabamos de crear, que es el full-add-package. Y además digo, voy a usar todos los elementos que están empaquetados ahí adentro. Por eso va el .all. Ahorita no hay lío, porque solo está empaquetado el component del full-add, pues, ¿no? Pero si hubieran 20 componentes dentro de este paquete, al poner all, usted dice, voy a reutilizarlos a todos. No importa que luego no los use, pero los deja declarados. Hecho eso, vámonos ahora sí al ejercicio. Entonces yo digo, ¿se podrá el mismo ejercicio anterior del sumador que está allí crear con todo este nuevo detalle? Veamos cómo se hizo. Entonces, empezando, colocamos aquí las librerías. Mire, librería de trabajo, Library Word, la librería de IEEE. Luego digo que voy a usar el paquete estándar, el Logic 1164. Y luego digo que vamos a usar el word.fulladdpackage.all. Entonces, abrimos la entidad, que nuevamente es la misma de hace un rato, Entity Other 4is, y coloco el port de este mismo integrado o de este diagramado, ¿no? Entonces están la acarreo de entrada, 4 bits para X, Y y S, cada uno respectivamente como estándar logic, y luego la salida, ¿no? Que es el carry de salida como estándar logic también. Entonces son todas las señales que están acá. Hacemos esta declaratoria aquí de la entidad y luego si abrimos la arquitectura. Nótese que al declarar aquí la arquitectura solo se ha usado la declaración signal para las señales internas, ¿no? Entonces aparecen declaradas C3, C2, C1, aquí, ¿no? Después de begin, entonces vienen digamos, las interconexiones de los diferentes elementos, componentes, ¿no? En este caso, son 4 líneas con su respectivo identificador stage 0, stage 1, etc. Pero mire que las 4 líneas llaman al full add, porque es que las 4 réplicas que están aquí del mismo bloque, ¿verdad? Entonces son 4 réplicas exactas del mismo bloque full add.
Llamo al elemento que está empaquetado acá adentro, por map y conecto. Para la conexión es lo mismo que vimos antes, así que por ejemplo revisemos para el bloque que está aquí, ¿no? El segundo bloque. Entonces yo digo, siguiendo el orden, ¿verdad? Entonces tendremos, a ver, este de aquí sería este de aquí, ¿no? Entonces yo digo, ¿quién es el carry de entrada de este? Es el C1, entonces aparece C1. Luego va X1 y Y1, colocamos. Luego va la salida, pero la salida va en un orden. Entonces primero va este y luego aquel. Entonces S1 y C2 aparecen acá al final. Entonces ahí está interconectado lo que sería la línea Stage 1, que corresponde al segundo bloque que está acá, ¿no? Este sería bloque 0, este sería bloque 1. Hacemos lo mismo con los demás y cerramos esa arquitectura. Entonces, chicos, ¿qué es lo nuevo acá? El uso de un paquete. Cuando usamos un paquete, lo colocamos, lo declaramos en la librería, pero ya no declaramos el componente en la sección inicial de la arquitectura. Dicho esto, nos vamos al siguiente ejercicio. Mire este otro. Muy parecido al de ahorita. ¿Cuál es la variante aquí? Que en vez de declarar los 4 bits de X, los 4 bits de Y, más bien se ha declarado como un estándar logic vector. Entonces, tanto X, Y, así como la salida de la suma, S, todos ellos han sido declarados como vectores. Vamos a ir chequeando la solución de nuevo, ¿no? Entonces yo digo, declaro la librería de trabajo, declaro la librería de IEEE y declaro los paquetes que estoy usando. En donde pues el paquete, bueno, lo que se creó, ¿no? El empaquetado, es el full add package. Entonces lo declaro aquí. En la entidad hacemos este arreglo, este ajuste que decía, ¿no? En vez de declarar X, Y y S con sus bits sueltos, ¿no? Y ponemos X1, X2, no ponemos sueltos, los ponemos como vector. Entonces yo digo acá, X y Y son entradas, Standard Logic Vector 3 down to 0. Lo mismo la salida, S, out, Standard Logic Vector 3 down to 0. Con carry de entrada y carry de salida, pues no hay ningún problema. ¿No? Siguen siendo, por ejemplo, cout, out, Standard Logic. Entonces, cerramos la entidad y abrimos la arquitectura, donde nuevamente se declara la señal C, pero como vector. Entonces aquí aparece C como vector, formado pues por los 3 bits, ¿no? C1, C2 y C3. Luego vienen los identificadores para la línea, luego el llamado al integrado empaquetado, que es el full add, y luego del por map a la conexión. Pero nótese, por ejemplo, si yo hablo del primer bloquecito aquí, que sería el del stage 0. Entonces, cuando yo digo conéctese in, no hay problema, ponemos a in. Pero cuando quiero ya conectar, por ejemplo, X0, Y0, obtener la sumatoria 0, etc., mire cómo hago. Digo X0, pero dentro de paréntesis que me indica la posición del vector que estoy usando. Es decir, en este caso es la posición de X0. Entonces, en vez de poner, permítame acá que voy a usar el lápiz. Entonces, en vez de poner X0 como hicimos antes, así, como subíndice, más bien utilizo ya el paréntesis. Y eso sí es válido como parte de un vector, ¿no? El usar paréntesis. Y las posiciones dentro del paréntesis que me indican de qué bit estoy hablando. Al final, en este bloque que corresponde pues al menos significativo, se obtiene como sumatoria a la señal S0, que es la que está aquí. Y note que esa señal S0 también está como bit dentro de un vector. Entonces es S paréntesis 0. Y luego al final la salida, pues, ¿no? De este bloquecito, a ver acá, de este bloque, que ya tenemos allí que declarar pues el carry de salida, que sería el C1 que está acá, ¿no? Entonces declaramos al final esto. Chicos, hasta ahí, ¿estamos claros?
¿Está bien la idea? Conclusión hasta acá. Usted tiene que conectar esto en orden, ¿no? Entonces se recomienda notación aquí, digamos, basado en implícito, ¿no? Conexiones implícitas. No le recomiendo la explícita porque se puede fácilmente confundir. Bien, chicos, entonces revisado esto, nos enfrentamos a otro asunto. Para armar un sumador como este, ¿no? De palabras de 4 bits, etcétera, mire todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Hay que pueden usar vectores, se pueden usar, por ejemplo, la declaración explícita, pueden usar la implícita, que es la recomendada. Podemos hacer, digamos, empaquetados, podemos declarar componentes. Hay algunas variaciones que se pueden hacer. Pero ¿habrá alguna manera de armar un sumador de una forma sencilla, ¿no? Sin tanto paso que hemos visto ahorita? Ojo que todos estos pasos son válidos, o sea, cualquier rato esto le sirve, sea para el mismo sumador o cualquier otro integrado. Pero ¿habrá alguna otra manera? Entonces mire esta otra solución, súper simple. ¿Cuál es el meollo aquí? En primer lugar, estamos acá creando un sumador de palabras de 16 bits. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Pónganme atención acá, ¿no? Entonces yo digo, diagramemos para ver cuál es el problema al cual nos enfrentamos. Entonces yo digo que tengo palabras de 16 bits en X aquí y en Y, ¿no? Palabras de 16 bits. Y luego genero la resultante, ¿no? También en palabra de 16 bits, y esta es pues la llamada S o suma, ¿no? Entonces ahora el problema va un poquito más allá, ¿no? Y decimos, ¿habrá alguna manera de armar esto de una forma más sencilla? Entonces nos acordamos de lo que es RTL. Y en RTL nosotros tenemos, señores, el operador suma. Sin necesidad de crear un componente, de interconectarlo, de armar arquitecturas en más alta jerarquía, nada, sino sencillo, mire, operación de suma aritmética. Entonces, ¿qué hago? En la librería, no solo que declaro el paquete 1164, sino que tengo que declarar, por ejemplo, el paquete Standard Logic Signer, que está allí, ¿no? Una vez que ya declaramos el paquete normal 1164, el estándar, ¿no? Y el paquete aritmético, entonces me voy a la entidad. Y en la entidad nosotros decimos, ¿verdad?, que le vamos a denominar ADEP16 en el nombre que se le puso, y coloco, mire, X y Y como entradas Standard Logic Vector de 16 bits. Y por ende la salida también de 16 bits. Luego nos vamos a la arquitectura, en donde después de begin simplemente decimos la suma S se asigna con X más Y. Suma aritmética, directo, una sola línea, sin componentes, sin pasos, sin por map, sin nada, directo. Le pregunto, ante esa sencillez, ante esa belleza, ¿no?, tan simple, a veces lo más sencillo es lo más práctico, ¿hay algún problema con esto? ¿Habrá algún problema que estamos introduciendo? Algo que nos pueda, digamos, trastocar los correctos resultados de esta operación sencilla de suma. Alguien, por favor, comente. ¿Cuál sería el problema que esta solución de la figura 528, ¿qué problema esto trae? En esa sola línea no se especifican las señales ni nada de lo que va interconectado del package. Correcto, en esa línea no se especifica interconexiones, nada, es directo, ahí no hay por map, no hay absolutamente nada. Mire, esa solución es súper simple, es solo suma aritmética de X más Y.
pero ahí hay un problema. No es solamente el hecho de que no se especifica interconexión y eso. Ojo, no se especifica interconexión porque realmente no hace falta, porque ahorita no estamos armando en esta lámina, no se arma una arquitectura de tipo estructural. Esta lámina nos habla es de RTL. Pero hay un problema allí. ¿Alguien nota el problema que hay? Entonces esta solución es RTL, chicos. Que no se está tomando en cuenta el acarreo final. Ese es el problema, exacto. ¿Qué pasa con el carry de salida? ¿Cómo lo genero? Y vamos más allá, chicos, para que todo el mundo esté claro. Usted está sumando una palabra X de 16 bits con una palabra Y también de 16 bits. Entonces, esto significa que cuando yo haga la operación suma, ¿verdad? Aquí me va a quedar un carry de salida. Aquí vamos a tener respuesta en 16 bits. Pero ¿y si hay carry? Cabe ese acarreo ahí en 16 bits. A ver, chicos, dígame qué está pasando ahí. ¿Alguien comente? Entonces, miren, ustedes tienen palabras de 16 bits como estas, que vamos a ir sumando columna por columna. Pero sucede que si aquí al final, en el bit número 16, hay un acarreo, ese acarreo nosotros lo pintamos acá. Pero sería en la posición 17, que acá en ningún lado en este por está declarado. Entonces, si queremos resolver este problema con palabras de 16 bits en la entrada, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos luego como diseñadores? ¿Qué es lo que haremos? Entonces, observe lo que vamos a hacer. Aquí le voy a poner, digamos, la solución. Entonces, a ver, borremos algo aquí. El borrador se me perdió, no lo veo acá abajo, ya. Entonces, vamos a sacar esto, ¿no? Bien, ahí estamos. Entonces, yo digo acá, ¿no? El problema es qué hago con el CO. ¿No? Ese es el problema aquí. ¿Cómo lo coloco? ¿Cómo lo genero? Entonces, la solución ahora viene a continuación. Déjenme poner el lapicito por aquí. Ya. Entonces, yo digo, S la tengo que generar o asignar de otra forma para que esto trabaje, ¿no? Entonces, cuando vamos a poner esto a trabajar, debo hacer otra modificación, pero ojo, esa modificación debería ser, digamos, lo menos traumática, lo menos invasiva. Debería ser lo más simple posible. Entonces, ¿cuál es esa posibilidad de solución que no me trastoque mucho este código? Entonces, verá, yo digo aquí, lo más sencillo es, ¿sabe qué? S, declare la de 16, ¿verdad? Down to 0, o sea, de 17 bits en total. ¿Por qué 17 bits? Porque ahora, entonces yo podré en una sola colocar el acarreo, que es un bit, más todos los 16 bits que ya habíamos comentado antes. ¿Sí? Entonces, la palabra que yo obtengo ahora será de 17 bits, incluyendo el cargo. Bien, con esta idea, entonces, ¿cómo hacemos? Yo digo acá, a la X, que es de 16 bits, agreguémosle un 0, y al agregar este 0, yo lo concateno. Entonces, ahora tengo ya ahí una palabra de 17 bits. Más, hacemos lo mismo con Y. Entonces, un 0 agrego aquí, y lo concateno con Y. Y ya está, miren. Y ahora unido a ese bit 0 es de 17 bits. X unida a ese bit 0 es de 17 bits. Que si lo sumo, puedo cargar en S, que fue, digamos, modificada para que me trabaje también con 17 bits. ¿Se entiende la idea, chicos? Sin mayor cambio en el programa en sí, en el código que tengo acá.
Chicos, comentarios, ¿se entiende bien la idea? Señores. Bien, vamos a seguir. Se asume que está claro. Veamos este otro. Trabajemos comparadores ahora. Entonces, cuando hablamos de comparadores, tenemos otro grupo de integrados, un grupo diferente de integrados, en donde la comparación es el meollo de este problema, ¿no? Entonces, al hacer estas comparaciones, diremos que vamos a trabajar como, digamos, con un bloque como el que está hacia la derecha, ¿no? Este bloquecito. Palabras de 4 bits va a recibir, que son X, perdón, que es A y B, en donde A está formada por A0 hasta A3 y B, pues los 4 bits vistos acá. Entonces esas palabras de 4 bits son las que se van a conectar aquí en las entradas y obtenemos los resultados de A mayor a B, A igual a B y A menor a B. Pero miren lo que le comentan acá. Dice, las salidas son mutuamente excluyentes. Eso de mutuamente excluyente, ¿qué significa exactamente? Significa que una de estas salidas es verdadera por vez. Y es natural, es lo que siempre nosotros hacemos. Es decir, por ejemplo, usted compara A y B y dice, A es mayor. Y sale así, pues, ¿no? A en 1 y las otras dos en 0. O usted hace la comparación y dice, no, los números son iguales. Entonces, A mayor a B es 0, A menor a B es 0, y A igual a B si es 1. Y el último caso es pues cuando A es menor, entonces sale verdadero la de menor y las otras dos en falso. Señores, eso es mutuamente excluyente. Una de las salidas es verdadera por vez. Por ende, ¿qué no puede suceder? Entonces no sucede que las tres sean falsas, por ejemplo, o que las tres sean verdaderas, o que dos de ellas, cualquiera de ellas, por pareja, sean verdaderas. Solo esto está correcto cuando una de las tres sale verdadera. Si le sale otra cosa, es que el chip ya se quemó, el chip ya se dañó. Es decir, un integrado comparador bajo operación normal va a entregar esas salidas mutuamente excluyentes. Vamos con otro asunto. Miremos esto de acá, chicos. Cómo el integrado está armado por dentro. Y entonces se observa un arreglo pues, de 4 bloquecitos. Para entender, señores, esta idea, ¿no? Y comprender también lo que acá me falta de explicarles, vamos a analizar lo siguiente. Antes de eso, señores, el integrado viene de fábrica pues con estas entradas en cascada. ¿Y por qué se les llama entradas en cascada? Porque justo nos van a permitir realizar expansiones. Entonces, con esas entradas podré realizar expansiones. Podré. Eso significa si necesito hago la expansión. Pero, ¿y si no la necesito? ¿Qué hago si no necesito la expansión? Ya sabemos que no puedo dejar esas entradas al aire. Entonces tengo que hacer una cierta conexión. Entonces, chicos, escúchenme bien. Va a existir una conexión que se llama, valga la redundancia, conexión de igualdad inicial. Anótela por ahí en su cuaderno, ¿no? Conexión de igualdad inicial. Esa conexión es la siguiente. Vamos a ver qué valores le ponemos. Miren, esta en el laboratorio yo se las mencioné, ¿no? Entonces ponemos la de mayor inicial a tierra. La de igualdad inicial, de ahí viene el IN, ¿no? Igualdad inicial va a más BCC. Entonces por acá, más BCC. Que es la fuente de alimentación, ¿cierto? Y luego la de menor que se conecta también a tierra. Entonces, señores, la conexión de igualdad inicial es la que usted ve allí.
Esa conexión le recomienda el fabricante colocar en esas entradas cuando usted no va a usar las expansiones. Entonces queda planteado. Luego hay más comentarios sobre esto, pero ya los veremos en el momento adecuado. Vámonos con el bloque interno. Entonces, chicos, la primera consulta acá es, ¿cuántas entradas tiene el integrado? ¿Tiene 8? ¿Tiene más? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas? Chicos, 11. 11 entradas, correcto. Es mucho, o sea, no es que es imposible, ¿no? Pero 2 a la 11 combinaciones en una tabla es bastante. O sea, si usted quiere pasarse, no sé, 3 días llenando tabla, lo puede hacer. Pero es mucho trabajo para un integrado tan sencillo, que además, luego de varias vueltas, ¿verdad? Los diseñadores del ámbito de digitales, hace ya aproximadamente 50 años, descubrieron que al trabajar con la tabla 2 a la 11 combinaciones es tedioso, demorado. Y hay una solución más simple. ¿Cuál es esa solución más simple? Es la que está acá. Mire, ya vamos a ver, ¿no? Detalle. Entonces, aquí tenemos el bloque interno, que este diagramado, señores, trata de emular lo que nosotros hacemos manualmente. Es decir, el integrado va a trabajar con los bits individuales del número, columna por columna. En otras palabras, y permítame ponerlo por acá, vamos a tratar de emular lo que hacemos en decimal. Entonces, analicemos un par de ejemplos en decimal para interpretar esto, ¿no? Yo digo que voy a trabajar un par de números decimales en los cuales voy a trabajar decenas de unidades y voy a decir que por aquí voy a tener el número A y el número B, y por acá va a suceder exactamente lo mismo. Voy a tener otro número A y otro número B. Entonces, en el número que vamos a hablar primero, vamos a colocar, por ejemplo, el 85. Una raya, voy a borrar esto. Vamos a colocar el 85 y coloquemos, por ejemplo, el 74. ¿Sí? En el segundo número, digamos que yo coloco el 98 y por acá coloco el 93. Y vamos a analizar aquí qué es lo que en decimal hacemos. Entonces, trata de seguirme aquí con el razonamiento, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo del 85 y hablo del 74, y quiero comparar a estos dos números y sacar un resultado, ¿no? Entonces yo los miro y concluyo, vamos a poner acá la pluma, y concluyo que A es mayor a B, ¿cierto? Pero eso ya visualmente lo sacamos, ¿no? Pero nuestro cerebro en realidad, señores, ¿qué es lo que está haciendo? Nuestro cerebro hace lo siguiente, ¿no? Guiado de los ojos, mira al 8 y al 7, y detecta que el 8 es mayor. Entonces de ahí sale que A es mayor a B. En este caso, nunca se requirió mirar a la columna del 4 y del 5. No hizo falta. Pero, analicemos el segundo ejemplo. Entonces yo acá tengo el número 98 y el 93. Así que entonces nuestra cabecita, ¿verdad? Mira ese par de números, lo analiza durante un segundo y es capaz de decir que A es mayor a B, ¿cierto? Pero eso lo sacamos visualmente, no hay cálculos ahí de realizar. Pero nuestro cerebro en realidad, ¿qué es lo que hizo? Porque eso es lo que tratamos ahorita de interpretar bien, porque es lo que finalmente trataremos de plasmarlo en el chip. ¿Cómo es el procedimiento mental? ¿Qué tipo de análisis es el que se hace para que luego el circuito digital sea capaz de reproducir eso, ¿no? Entonces, visualmente lo que nosotros acá hacemos es decir,
Comparemos las decenas y las unidades. Y en este caso comparo los dos números y yo digo, las decenas en ambos son 9. En ambos está resultando una igualdad. Entonces, el mirar las decenas solamente aquí ahora, porque las decenas están resultando en números iguales, no me sirve. ¿Qué hago? Me voy a la columna que antecede y miro al 8 y al 3. Cuando se analiza el 8 y el 3, yo digo, las unidades, ¿no? El 8 es mayor que el 3. Y de ahí nace esta respuesta. Entonces, señores, mentalmente, ¿qué fue lo que hicimos? Hubo un transporte de información desde las columnas de las unidades hacia las decenas. Al tener este transporte de información en verde, ¿no? Entonces yo digo, ese arrastre de información me permite concluir. Esta idea, señores, es la que está planteada en el integrado aquí interno. Entonces analicemos, por ejemplo, ojo, aquí estos datos de A y de B, todos ellos son ya binarios, ¿no? Entonces lo que se hace mentalmente, que el circuito luego es lo que ejecuta, es comparar las columnas de A y de B, ¿verdad? Y si llegase a necesitar, entonces él recibe información de la columna previa. Por ejemplo, si yo comparo A2 con B2, si estos dos me dicen que hay una igualdad, yo no puedo concluir, sino que debo mirar qué está pasando en la columna que precede. Aquí no hay decenas, unidades, centenas, miles, no, acá lo que tengo son binarios. Pero sí estamos trabajando con parejas de valores que están ordenados. Entonces, cuando esa pareja de valores de la columna actual, digamos A2 y B2, ¿no? Me dicen que hay igualdad, la conclusión la saco de la información que arrastro de la una columna a la otra a través de las entradas de inicio, ¿no? Estas punto in, ahí que se ven, ¿no? Entonces, con estas señales es que yo puedo concluir. Señores, hasta ahí, ¿se entiende el mensaje? ¿Sí está clara la idea? Si alguien está confundido, por favor pregunte, porque luego se pone más denso. Bien, sigamos. Entonces, supongamos ahora que como tengo que transportar información de la columna que precede hacia la columna nueva, ¿no? Supongamos que acá atrás también hubo igualdad. Entonces yo digo, tengo igualdad aquí y tengo igualdad acá. No puedo tampoco concluir. ¿Qué tengo que hacer? Transportar información desde más atrás. Y si aquí también hubo igualdad en A0 y B0, listo, pues ya no hay más información. Acá atrás no tengo más nada, ¿cierto? No tengo de dónde más transportar información. Ya vamos a ver qué hacemos con esas entradas ahí al aire, porque no puedo dejar esto al aire. Dejarlo así está mal. Alguien dice, no, ahí ya está terminado, ya conecté. No, no puede dejar esas tres entradas, digamos que vienen de afuera al aire. Pero, si todo aquí me resulta en igualdad, listo, pues no hay más que concluir, que acá esta será la que se pone en verdadero. Pero puede suceder cualquier rato lo siguiente, mire esto, ¿no? Podría suceder algo como esto, ¿no? Hipotéticamente hablando. Que yo diga, por ejemplo, estoy trabajando la columna de A2 y B2, ¿no? Entonces aquí hay igualdad. Pero acá me están diciendo, supongamos, que esto es así, ¿no? Entonces, la de mayor vale 1. Traído de la columna anterior. Señores, ese caso que estoy pintando ahí es justamente el que está marcado acá en la esquina. Es este. Con las debidas diferencias de que en la esquina está en decimal y acá está en binario. Pero, ¿qué está pasando? Observe lo siguiente. Permítame aquí acomodar algo que se rayó mal.
entonces aquí teníamos un 0, ¿no? Cero. Muy bien, ahí está el 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo chequeo A2 y B2 y digo, hay igualdad. Entonces no puedo, digamos, concluir tan solo ahí. Me fijo en la columna anterior y acá decíamos que tengo la de mayor en 1. Esta de aquí, ¿no? Mayor en 1, esta. Entonces, ¿en qué se parece al ejemplo de la esquina? En esto, observen. La columna que estoy chequeando ahorita es de igualdad, es esta. Tengo datos iguales. Pero en la columna anterior, el resultado me dice que tengo, que la de mayor es igual. Entonces, aquí, a ver, que sí, que la de mayor es verdadera, ¿no? La de mayor es verdadera. Entonces aquí, mire lo que sucede. En la columna anterior, A es mayor a B. En la columna anterior. Esa información la transporto a la columna actual. Ese transporte está aquí. Estos números fueron tales que A era mayor a B, por eso es que esta se activa. ¿Se entiende ahí la analogía, chicos? ¿Sí estamos bien con esa explicación? ¿Alguien por ahí que esté confundido? Bien, vamos a seguir. Ahora, olvidémonos un momento de esos ejemplos. Veamos un problema que aún persiste. Déjenme borrar esto. Mire, aquí aún persiste un problema. ¿Qué hago con las entradas que vienen de acá afuera? A ver, se movió. ¿Qué hago con esto? No puedo, señores, dejar esos 3 pines ahí al aire. Tengo que conectar con algo. Así que entonces nos regresamos a la lámina inicial. Y mire, ¿no? Cuando esto empieza, ¿qué era lo que conectábamos? Justo eso, la conexión de igualdad inicial. Entonces acá, como estamos recién empezando, hay que hacer lo mismo. Entonces yo digo aquí, esta, pongámosla entonces a tierra, esta de acá, pongámosla a más veces C, y esta otra pues también a tierra, ¿no? Y ahí ya queda cerrado el problema, ¿no? Ya no quedan cables al aire, ya tengo la explicación de cómo transporto información entre las diferentes columnas, por ahí ya se empieza pues a resolver el asunto, ¿verdad? Entonces aquí están los acarreos o conexiones en cascada que me van llevando información de la una columna a la otra, emulando esta idea de aquí, ¿no? De que cuando tengo igualdades, pues necesito información de la columna que antecede o precede. Entonces ese acarreo de información va aquí sucediendo. Hasta que al final entregamos acá un solo resultado. Bien, con esta idea, chicos, estamos viendo que un bloque cualquiera de estos, entre ellos se parecen, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, cualquiera de los bloques tiene 2 entradas para la información, más 3 entradas que son, digamos, de acarreos, ¿no? De columnas previas, y 3 salidas respectivamente. Entonces, creamos el bloque comparador cualquiera que está aquí, y con esa idea seguimos. Entonces, este nuevo bloque ahora que me representaría a cualquiera de los otros bloques que hemos chequeado, ya tiene por subíndices algo genérico. De ahí nace el AJ y BJ que está aquí, genérico, ¿no? Por otro lado, tiene las 3 entradas para las conexiones estas de la cascada, ¿no? El transporte de información entre bloque y bloque. Y a su vez, las salidas que pudiera ser la salida última, o pudiera ser una salida que va como cascada a la siguiente. Por lo tanto, señores, aquí vemos que hay 5 entradas, y obviamente hay 3 salidas, que ya dijimos antes son mutuamente excluyentes. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿y qué pasa con las entradas? ¿Esas entradas también son mutuamente excluyentes, sí o no? A ver, chicos, su opinión. Deberían serlo, porque no pueden ser mayor e igual al mismo tiempo. Exacto, esa es la idea. Esas entradas también son mutuamente excluyentes, porque
tal como se ve aquí, si yo tengo salidas mutuamente excluyentes de un bloque cualquiera, cuando se construye el integrado, son a su vez las mismas salidas las entradas del subsiguiente bloque. Entonces se conserva tanto en la entrada como en la salida para esta parte de la cascada el hecho pues de que son mutuamente excluyentes. ¿Por qué este comentario lo hacemos, chicos? Porque ahora vamos a usar el diseño clásico, que así es como se diseña esto, ¿no? Para construir el bloque. Entonces, miren, el bloque con 5 entradas y 3 salidas sí se construye con tabla de verdad. Es decir, la forma tradicional. Pero el integrado completo ya no. Porque aquí, digamos, conectar este integrado completamente, él va a tener una cantidad muy grande de entradas. Ya decíamos que son 11. Entonces, ármese pues una tabla con 2 a la 11 combinaciones. Son 2048 combinaciones, es mucho. No porque sea imposible de hacer, sino porque el tiempo para hacer eso no es viable. Se complica mucho la obtención de formas canónicas, pero más allá de eso, chicos, cuando uno va pasando a las siguientes escalas de integración, ya no se hace el diseño tradicional, sino que empezamos a hacer lo que llamamos diseño modular, que en parte está reflejado aquí. Entonces, al hacer diseño modular, ¿qué es lo que se hace? Se toman pequeñas piezas de diseño que luego se replican, que es lo que estamos por hacer acá. Voy a diseñar esa pequeña pieza, que es el bloque comparador cualquiera, que luego lo repetiré 4 veces en total, se interconecta y ya tengo el comparador integrado. Entonces, bien, para hacer esta pequeña tabla, colocamos las mencionadas 5 entradas y 3 salidas, y obviamente aquí vamos a tener ahora 32 combinaciones, que las 16 primeras aparecen ahí y las 16 subsiguientes acá. Obvio, no lo puse porque no cabía en una sola hoja la gran tabla, ¿no? Y al renglón seguido, ¿qué hacemos? Colocamos, mire, a JBJ, las 2 entradas de datos aquí, los 3 de las conexiones de la cascada, entonces ahí aparece A mayor a Bin, A igual a Bin, A menor a Bin, y las 3 salidas. A mayor a B, A igual a B, A menor a B. ¿Qué más sucede ahora, chicos? Hagamos el chequeo pues, para completar esta tabla. Entonces, para hacer esto, vamos a ir, digamos, chequeando por partes, ¿no? Chequeemos esta primera sección, señores. Aquí sucede que tanto AJ como BJ son iguales. ¿No? Similarmente pasa acá, miren. Entonces, de forma similar sucede esta otra condición. Cuando AJ y BJ ambas son iguales a 1. ¿Qué es lo que sucede acá, señores? Nótese. Y voy a remitirme asimismo al ejemplo de la hoja previa, ¿no? Con la debida diferencia de que aquí es binario y en la hoja previa teníamos números decimales. Ya vamos a ver aquí el análisis. Entonces yo digo, tanto AJ como BJ son iguales a 0. Es como, similarmente, teníamos acá en la columna de las decenas, ambos números iguales a 9. ¿Cómo sacamos la respuesta en este caso? Del 98 y del 93. Pues mirando al 8 y al 3. Es decir, para resolver esto, me basé en resultados de la columna previa. Pero aquí en la tabla, vemos que, por ejemplo, información de la columna previa, la tengo aquí, acá, y acá. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver algo más. Nótese lo que voy a poner a continuación. Vamos a escribir, déjenme ver, para ponerlo bonito por acá. A ver, vamos a tratar de que esto quepa aquí. Entonces yo diré, pongámosle aquí, pongámosle aquí actual, ¿no? Vamos a poner aquí la columna actual. Y voy a poner por acá anterior. Entonces, ANT. Anterior.
Vamos a poner aquí el dato de A y vamos a poner a B. Y entonces aquí viene la información. Miren, decimos que AJ y BJ eran 0. Nos vamos a analizar, por ejemplo, este caso, ¿no? Entonces yo digo ambos son 0 en la columna actual. Muy bien, entonces pongo aquí que este es 0 y el otro también es 0. Pero luego yo digo, necesito información de la columna anterior, porque con ver ese 0 no hago nada. Necesito algo de la columna anterior, como le decía, similar a mirar el 9 y el 8 acá. Perdón, el 8 y el 3, ¿no? Columna anterior. Entonces ahora yo digo, ¿qué información hay de la columna que precede? Entonces esa información está aquí, ¿no? Aquí es donde estamos viendo que tengo que en la columna anterior A fue menor a B por el hecho de que ahí tengo un 1. Nótese que los otros dos correctamente están encerados, ¿no? Entonces, mutuamente excluyentes. Entonces yo le pregunto, señores, viendo ese resultado de A menor a B verdadero, que viene o vino de la columna anterior, como acá solo tengo ceros y unos, ¿qué valores entonces eran los que estaban en esta columna anterior? ¿Qué valores? Si A fue menor a B. Chicos, señores, nada, ni una idea. ¿Qué cantidad más difícil comparar el 1 y el 0? ¿Será? A ver, chicos, necesito que actúen, ¿ah? No quiero que se me estén durmiendo ni que estén ahí, digamos, solo mirando. Tienen que ir razonando conmigo. Entonces verán, acá yo digo, ¿no? Que tengo A menor a B que fue verdadero. Dado que esto es un resultado de comparación, implica que en la columna anterior A fue 0 y B fue 1, porque es la única opción de combinación que me permitió decir que A era menor a B. Entonces, ahora que ya tengo completo los números, ¿no? Tanto datos de la columna actual como datos de la columna anterior, es que yo soy capaz de decir aquí que A es 0 y B es 1. Y obvio que se termina concluyendo de nuevo que A es menor a B. ¿Qué quiero decirles con este análisis, ¿no? Señores, lo mismo que usted tiene aquí, que transportó de la columna anterior, será el resultado de la columna actual. Miren, es lógico. Si en la columna actual tengo igualdad, el resultado, ¿quién me lo da? Los números anteriores. Y si esos números anteriores, aquí en verde, ya los tengo, ¿verdad? Como datos 001 a estos tres, estos mismos son la respuesta acá. Mire, pues es la razón por la cual acá tengo, por ejemplo, 010, y es lo mismo que sale aquí, 010. O lo mismo acá, mire, 100, es lo mismo aquí, 100. Pero no solo esto, señores, sino que acá abajo, como tenemos la igualdad en 1, entonces AJ vale 1, BJ vale 1, y sucede exactamente lo mismo, ¿no? Entonces acá vamos a escribir, pongámoslo. Entonces yo digo aquí, por ejemplo, de la columna anterior ocurre este resultado, ¿no? Acá ocurrió otro resultado y por acá me ocurre otro resultado. Y esos resultados, chicos, de las columnas anteriores que se transportan a mi columna actual es la respuesta. Mire, si usted acá tiene 001, eso mismo es el resultado. Si acá obtuvo 010, acá es el mismo resultado. Y si acá usted obtuvo 100, pues es exactamente igual. En este punto, chicos, Una pregunta. otra aclaración, dígame. A pesar que esté comparando dos números diferentes a la operación anterior, igual se traslada el resultado. Sí, sí, lo que pasa es que en este caso, a ver, usted me dice números diferentes. Chicos, números diferentes. A ver, repítame la pregunta.
O sea, por ejemplo, digamos una operación anterior, le salió la comparación que A es menor a B. Y ese es el 1 que está en el primero, ¿no? Este, Y ese es el que se traslada al siguiente. sí, correcto. Y en el siguiente no se comparan nuevos números para... Estamos hablando de esta combinación de acá, Sí, por 0, ejemplo. 1, 0. No, sí, o sea, lo que pasa es que de nuevo, esto resulta en iguales a 0, entonces no puedo concluir mirando ambos ceros, sino que tengo que ver qué pasa con los resultados de la columna anterior. Que de nuevo aquí hubo igualdad, mire, entonces el resultado es igualdad de nuevo. O por ejemplo acá, comparo estos dos que son ceros, y de nuevo tengo que requerir información de la columna que precede. Así que ese resultado de la columna que precede, además es la respuesta de mi columna actual. Eso pasa aquí o acá, ¿no? En esta parte donde hay la igualdad. ¿Se aclaró la idea? Sí, mis. Ya, ahora, otra cosa que está sucediendo acá. Como hablábamos de entradas y salidas mutuamente excluyentes, miren por ejemplo aquí, 3 unos, eso no es posible. O 2 unos, tampoco es posible. O este de acá, 2 unos en otro orden, tampoco. Entonces empiezan a aparecer secciones aquí de Donkey. Muchos Donkey, miren, acá también, por acá también. Y en la parte final lo mismo, miren, Donkey por doquier. Entonces, bueno, esa es otra parte del análisis. No mire, por ejemplo, aquí, sin mirar mucho la combinación, pero ahí hay 2 unos. Entonces, esto es Donkey. Esto no puede pasar, ¿no? Miremos otro detalle de esta tabla. Saquemos un poco de rayas que he colocado. A ver, vamos a dejar esto limpio. ¿Qué pasa cuando los números de la columna actual son diferentes? Ejemplo, aquí, miren. Aquí A vale 0, B vale 1. Entonces, cuando trabajamos datos en la columna actual, datos que definitivamente son distintos, señores, allí ya no se necesita la información de las columnas que preceden. Ya no necesito esto. Me puedo fijar igual, porque el transporte de la información igual sucede, pero ya no lo necesito. A pesar de que esté allí, ya no se requiere. Entonces, ¿por qué? Porque ahora los datos de mi columna actual son diferentes. Cuando analizamos este caso, es como mirar el ejemplo que estaba acá del 85 y del 74, ¿no? Entonces, cuando empezamos a analizar esto, entonces yo digo, por ejemplo, ¿por qué no necesito información de la columna que precede? El ejemplo aquí de las unidades. No necesito porque al ser los datos de las decenas distintos, me bastan con estos dos, el 8 y el 7, por ejemplo, para sacar respuesta. Acá es lo mismo. Los datos de mi columna actual, AJ y BJ, difieren, son 0 y 1. Entonces, al diferir, ya no necesito esta sección de transporte de cascada, ¿verdad?, de la columna anterior, sino que directamente aquí, mirando esto, ya puedo concluir. ¿Qué digo? Que A es menor a B. Entonces eso lo pongo acá, mire, A menor a B verdadero, los otros dos encerados, acá de nuevo A menor a B. Y suceden estas condiciones Donkey ya vistas antes. Entonces, concluimos aquí, cuando son diferentes, solo mirando los datos de la columna actual. Igual cosa sucede acá. Vamos a borrar también estas líneas y analizar. Entonces, chicos, igualito. ¿Qué pasa aquí? Que tengo que AJ y BJ son diferentes. Ya no necesito de la columna anterior. Solo me basta la columna actual. Pero como A es 1 y B es 0, digo A es mayor a B. Y eso es lo que está aquí, que A es mayor a B. Ahí concluyo. Y los demás Donkey que ya vimos también. Señores, hasta allí. ¿Está clara la idea de cómo trabaja este comparador integrado? ¿Estamos bien? Siempre que yo conecte dos señales iguales, voy a necesitar un resultado anterior. Correctísimo. Ya, gracias. Esa era mi duda hace un rato, porque yo pensaba que si las dos señales eran iguales, se tenía que marcar como que son iguales, pero no que el circuito no lo interpretaba como iguales directamente.
Claro, directo no puede, tiene que basarse, cuando son iguales necesita información anterior. Cuando son distintos, ya no necesita esa información anterior. Ahí concluye solo mirando los datos actuales. Correcto. Bien, entonces señores, esto que está aquí, ¿verdad? Esta gran tabla de 5 entradas, 3 salidas, la transferimos a 3 mapas de Carnot, cada mapa de 5 entradas, tal como luce aquí. Entonces, primer mapa para A mayor a B. Nótese ahí, son 2 mapas de 4, típico del mapa de 5. Y entonces agrupamos. Mire que hay un agrupamiento en rojo, en azul y en morado, ¿no? El de rojo está en los 2 mapas. Entonces, como este está en los 2 mapas, por ejemplo, AJ no debería aparecer en esa parte de la respuesta, es la que se elimina porque es la que cambia de valor. Pero, por ejemplo, la intersección marcada en rojo me dice que esto es A mayor a BI por BJ. Perdón, por BJ negado. Entonces a ver, este es BJ negado, ¿qué es este? Por A mayor a B. Es este de aquí, chicos, ¿no? Luego, decimos, por ejemplo, el de color azul está solo en el mapa de AJ. Entonces ese queda aquí, ¿verdad? Y luciría como AJ por A mayor a BI, que es este, el de azul. Y el de morado, ¿verdad? El que queda, pues es AJ por BJ negado, que es el que está aquí. Entonces, los 3 términos sumados. Esa es la respuesta de A mayor a B. Nos vamos con el de igualdad. Entonces, de nuevo, ¿no? Ahí vemos dónde están los unos, si hay donker en la vecindad que me ayuden a agrupar bonito esto, mientras más celdas agrupe, más reduzco. Así que nos queda ese agrupamiento en rojo y en azul. Que usted, por favor, haga el ejercicio ahorita mientras seguimos revisando, hágase la solución ahí, pero aplíquele álgebra booleana y le va a dar lo siguiente, una función Nexor. Acuérdense algo que también en la teoría se dijo siempre. Un mapa le entrega una forma canónica reducida, pero una forma Nexor no es una forma canónica. Entonces, una vez que ya obtengo la forma canónica, veo por ahí si puedo llegar a Nexor y lo hacemos acá. Entonces, la comprobación para la clase, para ustedes hoy, es saque luego de reducir este término, ¿no? Esta expresión resultado para la igualdad, para A igual a B. Entonces debe quedarle eso. Yo le garantizo eso 100% está adecuado, está bien ahí. Bien. Nos vamos con la tercera función, tercer mapa, tercera salida, A menor a B. Entonces acá tenemos este, digamos, mapa con el agrupamiento en rojo, en verde. El de azul note que está en los 2 mapas, por lo tanto en el grupo de azul AJ de nuevo debe desaparecer, quedándome en este caso la función solución BJ, que es la que está aquí, ¿no? BJ por A menor a B, ¿no? El agrupamiento en rojo, en cambio, el agrupamiento en rojo está solo en el mapa de AJ, negado, AJ negado, entonces yo digo, está en la intersección de AJ negado con BJ, que es este de aquí, y el agrupamiento en verde es el que queda remanente acá, ¿no? Que es el de AJ, AJ negado por A menor a B. Entonces ahí tenemos, ¿no? Las 3 sumadas y esa es la respuesta mínima. Que luego se implementa. Pero ojo cuando implementamos, no pierda de vista lo que hemos hecho, no lo que hemos resuelto. ¿Qué se resolvió? El bloque cualquiera. Este de aquí. Pero en la solución completa son 4. Entonces, este bloque tiene 3 salidas, que son las de los mapas que hemos hallado ahorita. Que mire luego. Entonces, decimos, construyo el primer bloque con sus 3 salidas, que las vemos aquí, ¿no? Salida de A mayor a B, A igual a B, A menor a B. Este bloque lo repito, entonces las 3 funciones se repiten aquí, aquí y acá. Ya tengo los 4 bloques. ¿Dónde está, por ejemplo, el segundo bloque? Está aquí. ¿Dónde está el tercer bloque? Por acá. Y así sucesivamente, ¿no? 3 salidas para cada bloque. Supongamos que yo voy a conectar, digamos, hipotéticamente hablando, el segundo con el tercer bloque. Entonces voy a conectar aquí, ¿verdad?
todo esto. Entonces, ¿qué tengo que conectar? ¿Cómo conecto? Veamos el diagramado inicial, ¿no? Segundo con tercer bloque, entonces tengo que conectar, no veo a mi puntero, acá está. Tengo que conectar esto, ¿no? 3 señales interconectadas. Entonces esas 3 son las 3 que están aquí, no veo de nuevo el puntero, acá está, ya. Aquí, no, miren. Salida A mayor a B, que a su vez es entrada de A mayor a B'. Salida A igual a B, es entrada A igual a B'. O acá, salida A menor a B, que es pues la entrada A menor a B' que está acá. ¿Sí? Entonces ya tengo conectado ahí a través de esas señales, segundo con tercer bloque. Pero la misma idea, señores, se ha usado en todos los bloques. Ejemplo, mire, aquí está la conexión del primero con el segundo bloque a través de este cable. La de igualdad de salida con la de igualdad de entrada, aquí está la unión. Y acá el tercero, ¿no? De A menor a B, conectado pues con A menor a B. Lo mismo acá para el cuarto bloque, las 3 señales. Y finalmente las 3 salidas últimas, pues que como su nombre lo dice, acá también, a ver, para el otro lado. Como acá vimos, pues estas ya son las salidas al final. Pero ¿y qué hago de nuevo con estas conexiones aquí de entrada? Que no las puedo dejar al aire. Entonces debe estar con esa conexión a veces ella a tierra, ¿no? Para conservar esto de la igualdad inicial. Entonces está acá, miren, ¿no? Luce allí, justamente abajito, ¿no? Entonces observe que aquí está la de BCC, justo a la de igualdad, mire ahí. O la otra, ¿no? Tierra la de mayor y tierra la de menor que. Entonces completa la conexión del integrado. ¿Cuántas puertas hay ahí? Pues hay un montón, ¿no? Solamente aquí en la sección de esta parte hay 5 puertas incluyendo el inversor. Por lo tanto, si acá hay 4, pues 5 por 4. Solamente acá arriba hay 20. ¿No? Por acá si sumamos estas hay 28. ¿Sí? Y si sumamos lo que tenemos por acá abajo hay 20 más. Entonces en total en esta implementación hay 48 puertas operando. Sin exagerar, trate de conectar eso en Tinkercad. Se va a pasar un montón de tiempo, porque es bastante cableado. Ni qué decir en el protoboard, si usted comprase las puertas, ¿verdad? Las AND, las OR, las Nexor, o sea, un montón de tiempo cableando. Es más, probablemente el proto físico, si usted compró materiales, no le abastece pues para 48 de estas puertas. Es bastante. Pero el fabricante tuvo el mismo problema, entonces decía, bueno, ¿y cómo hago? Lo integraron. En vez de tener puertas individuales, ellos colocaron las réplicas a nivel de semiconductor en la vecindad entre ellos, pues no, entonces teníamos una pequeña puerta de pocas micras de dimensión, y al lado a otras pocas micras la nueva puerta. Y las interconectaron, ¿no? De la misma forma en la que integran transistores, integraron pues a las puertas. Porque finalmente, al final, al límite último, ¿no? Todas las puertas no son más que transistores. Entonces siguieron apilando transistores en la vecindad hasta que armaron todo esto. Y lo encapsularon y crearon el 7485 que está acá. El chip comercial, pues verdad, con ese código de TTL, que también hay de CMOS y hay de otras familias. Pero también los hay más grandes, no solo de 4 bits. Pero ¿cómo hizo el fabricante para armarlos de mayor dimensión? Entonces mire lo que tenemos acá. Nuevamente conexión en cascada. Y esa es la manera en la que los fabricantes hacen, ¿no? Cuando tienen que interconectar grandes piezas, pues interconectan los bloques, solo que nosotros sabemos, y obviamente ellos de sobra, lo que se interconecta en realidad son transistores, pero ya esos transistores van en los arreglos de puertas, en donde estas puertas a su vez se acomodan exactamente, ¿verdad? Y se interconectan según las conexiones, pues, de las funciones que estamos obteniendo. Bien, veamos acá lo que sucede en la conexión en cascada entonces. Vamos a partir de estas palabras de 8 bits, ¿no? Palabras de 8 bits, A y B. Pero entonces yo digo que voy a usar 2 comparadores, en donde la conexión en cascada, miren, nuevamente vamos conectando las salidas de comparación del bloque que tengo a la derecha
que se va a encargar este comparador de manejar la parte menos significativa de ambas palabras A y B. Mientras que el que tengo a la izquierda se va a encargar de manejar la parte más significativa de A y B. Dicho esto, entonces las conexiones nos van a quedar de la siguiente manera. Vamos a poner ya las conexiones. Entonces yo digo, a ver, por acá, por acá, por aquí, ahí está, ya. Entonces yo digo, por ejemplo, acá, que voy a tener A7 de este lado, conectado hasta A4. Una parte de la palabra A de 8 bits. La parte más significativa, de hecho. Y lo mismo hacemos con B, ¿no? Desde B7 hasta B4. Y a renglón seguido hacemos algo similar para el bloque menos significativo, conectando acá desde A3 hasta B3 y luego pues, perdón, hasta A0. A ver, puse ahí, esperen un segundo. Eso, ahí sí A0, ¿no? Y con B pues igualito, ¿no? Desde B3 hasta B0. Entonces, ya están las palabras de 8 bits respectivamente separadas, aparece esta, que es la famosísima conexión en cascada, ¿no? En donde el transporte de las salidas del uno van hasta las entradas iniciales del otro, pero volvemos al problema inicial. Aquí no hay nada que anteceda, entonces aquí es justo donde empieza a darle uso, ¿verdad?, a la conexión de igualdad inicial que vimos antes también. Entonces esta de aquí es donde directamente se aplica esa parte de la teoría y aterrizamos la de mayor inicial y la de menor inicial y dejamos a veces la de igualdad. Esa es la conexión que el fabricante recomienda y que además no nos trastoca ninguna respuesta. Esa es la conexión adecuada. Y finalmente, pues chicos, obtenemos acá el resultado, ¿no?, de la comparación de estas palabras de 8 bits. Si tuviésemos palabras más grandes, es lo mismo. Se conectan más bloques y se realiza, digamos, llevar información de un bloque al otro a través de las 3 salidas de un bloque hacia las entradas iniciales del que sea. Conexión en cascada chequeada. Vámonos ahora con VHDL. Mire, aquí el chip comercial que les mencionaba, y finalmente VHDL. Entonces, señores, con respecto a VHDL, tenemos, ¿verdad?, que se realiza la comparación de palabras A y B, que en este caso son de 4 bits. Generamos las 3 salidas, mire, A igual B, A GTB, A LTB, que representan la igualdad, la de mayor que y la de menor que, solo que no se han usado los símbolos como tales, ¿verdad?, famosos símbolos ya conocidos de mayor, igual y menor. ¿Por qué no los usamos? Pues porque en cambio son los símbolos de los operadores. Entonces, al ser operadores, a estos no los puedo usar, ¿no?, para pues asignarles nombres a señales o a variables, o bueno, etcétera, ¿no? No los puedo usar para ese fin. Entonces los dejamos con estas siglas y venimos a la parte final en donde en la arquitectura, ¿verdad?, después de begin decimos que vamos a usar las 3 salidas a las cuales vamos a asignar a través de when else las respuestas. Entonces son 3 funciones con when else. La función de A igual B, que se asigna con 1. ¿Cuándo? Pues cuando sucede la igualdad, mire allí. O signo 0. La de AGTB, que es la de más grande que o mayor que. Entonces le asignamos un 1 cuando A es mayor a B, justamente, ¿no?, o signo 0. Y la de ALTB, que es la de menor que, le asignamos un 1 cuando justo ocurre la condición de que A es menor a B, o signo 0. Entonces, mire, ese código para el comparador es súper simple, pero es muy utilizado, ¿no? Cada vez que usted necesite realizar comparaciones, pues aquí lo tiene para que lo use, ¿no? Bien, vamos a seguir, chicos, un poquillo más adelante.
Vámonos ahora con este grupo de integrados conocidos como decodificadores. Entonces, señores, los decodificadores, por definición, y esto sacado del libro, ¿no?, son módulos lógicos combinatoriales que asignan un código de salida único a cada señal de entrada aplicada al dispositivo. Estos funcionan además en correlación con una inecuación que la tengo aquí. Esa inecuación me dice 2 a la s es mayor o igual que n, donde n es el número de entradas y s es el ancho del código de salida. Entonces, hagamos aquí el ejemplo, miren, revisemos. Con n igual a 4, ¿no? Entonces yo digo, n es el número de entradas, o sea, tengo 4 entradas. Aplico la inecuación y digo, reemplazando, ¿no? ¿Cómo se cumple esto? 2 a la 2 es mayor o igual que 4. Entonces ahí está la inecuación donde la igualdad se da, ¿no? Que reemplazando el S, ¿verdad? Es el 2. Entonces esto significa que con 4 entradas yo tendré 2 variables que me codifican la salida. Conclusión, tengo más entradas que salidas. Otro ejemplo, que no está aquí escrito, pero lo comentaré, tiene que ver, por ejemplo, con el código ASCII, ¿no? Código ASCII, ya sabemos, utilizado en los teclados. Del capítulo 1 sabemos que el ASCII trabaja hasta con 7 señales, ¿no? 7 señales son las que usamos en el código, y nos permite codificar los símbolos del teclado, que son hasta 128 símbolos. Entonces, mire, resulta igual, ¿no? Usted tiene 128 entradas, y las salidas codificadas en ASCII son 7. ¿Qué logro? Reducción, señores, es lo que se logra al codificar. Ya usted no maneja 128 señales distintas en el teclado, sino que al procesador le llega codificado en ASCII en 7 bits. Entonces es útil codificar porque reduzco el volumen de data con la que estoy trabajando. Comentado esto, veamos un ejemplo. Vamos a crear un codificador. Miren que ahorita estamos ya haciendo diseños de mediana escala, entonces estamos usando los capítulos anteriores, 1, 2 y 3, todo lo que es bases de diseño, teoría numérica, VHDL inclusive, que es otra herramienta de diseño. Todo esto lo estamos usando para crear ya integrados de mediana escala. Que luego, señores, y permítanme nada más avanzar hacia el final del capítulo, voy a mostrarles acá lo que tengo, para que usted se dé cuenta hasta dónde llega este capítulo, no porque sea extenso, que sí lo es, sino por digamos, el nivel de complejidad en las escalas de integración que podemos lograr, ¿no? Entonces, a ver, les comparto esta lámina para que usted termine de aterrizar. ¿A qué me refiero con esto? Si usted, después de exámenes, aún tiene dudas de cómo trabajar mapas, cómo trabajar implementaciones, dudas en cómo, qué sé yo, cómo agrupo en el mapa, dudas de pronto con alguna forma canónica o dudas con VHDL, señores, esta es la semana, esta es la oportunidad para que usted revise lo que sea que aún tenga como fallas, para que usted cuando avancemos en este capítulo 4 no vaya a sufrir percances, ¿no? Mire el nivel de profundidad hasta donde llegamos, ¿no? Con comparadores, con puertas, sumadores, multiplexores, por acá, mire, el convertidor a NBCD. El convertidor como tal es grande, son 3 láminas. Mire, aquí empieza, acá sigue, eso es diseño tradicional que ayuda, y por acá otra sección. Lo he separado en 3 láminas porque es que no cabe en una. Pero mire este otro por acá, una ALU. ¿Qué hice aquí? Más complejo todavía. Por ejemplo, ¿no? Para muestra un botón. Acá tenemos un restador. Esa lámina entera es el restador. Trabaja con complemento a la base 2. Toda esta lámina está condensada en este símbolo. Miren, aquí, restador. Un solo bloquecito. Acá igual. El sumador, bueno, lo que vimos antes. Pero esta de aquí es una ALU muy básica que tiene por código el 74381. Todo esto integrado en un bloque. Entonces, señores, las aplicaciones de estas piezas que estamos armando caen ya en la larga escala de integración. Pero ahorita seguimos diseñando corta escala. Entonces me regreso por acá.
Entonces, mire el nivel de avance, la longitud de la tarea que tenemos por delante, ¿verdad? Me refiero a qué tan grande puede llegar a ser un diseño, ¿no? Entonces, realmente esto aumenta en volumen conforme avancemos mirando más y más integrales. Bien, regreso a compartirles pantalla. Entonces, ahí va, ¿no? Bien, vamos entonces, chicos, a mirar un primer codificador, ¿no? ¿Cómo se diseña? Entonces, bien, estábamos acá hablando de la inecuación y seguimos ya con este primer diseño. Entonces, vamos a crear al codificador de 4 a 2, según la especificación dada. Ahí está la especificación, nos dice, tiene 4 líneas de entrada en la que una y solo una se activa en cualquier instante. Léalo bien. 4 líneas de entrada, mire, aquí está el bloque. Entonces, con 4 líneas de entrada, yo tengo X0, X1, X2 y X3. Tiene 2 salidas, de ahí viene el codificador de 4 a 2, ¿no? Casi siempre esto nos da una pauta de cuánto entradas, ¿no? Cuánto en salidas, ahí de 4 a 2, dice, ¿no? También el bloque tiene su cierto nombre, entonces codificador de 4 a 2 es lo que aquí la sigla dice. Y finalmente, chicos, algo importante con los codificadores, ¿no? Debe de haber una llave de codificación. Eso significa cómo codifica, cómo me transforma. Entonces aquí está la llave, mira el código. Me dice que las 2 salidas A1 y A0 trabajan en conjunto, pues no. Y por ejemplo, si yo en la entrada activo la X0, codifica generándome una salida 0, 0, que no es más que el subíndice visto en binario. ¿Cuál subíndice? El de la entrada. Entonces, el subíndice de X0, obvio, es el 0, aparece el 0 binario. O por ejemplo, acá abajo, mire, X3, el subíndice es el 3. Entonces aparece en la salida el 1, 1, que es el 3 binario. Entonces, señores, tenemos aquí la llave de codificación, o tabla de codificación. Si ustedes revisan código ASCII en el internet, en binario, esa es la tabla de codificación o llave de codificación. Entonces, para cualquier código conocido, existe esa tabla que nos dice cómo se adapta, ¿no? Cómo se crea el código. Bien, vamos al problema de nuevo, ¿no? Entonces, tenemos acá que este codificador tiene 4 líneas de entrada, en las que una y solo una se activa en cualquier instante. Chicos, les pregunto, ¿será posible en este problema que todas 4 entradas se activen en el mismo rato? Chicos, ¿opiniones? No. ¿Verdad que no? Acá nos dice, una y solo una se activa en cualquier instante. Haga de cuenta que acá atrás, nomás atrás de X, de X0, X1, etc., hay una máquina, algo le está enviando solo un dato por vez. Ante este requerimiento del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire acá abajo, con todas en uno. Con todas en uno, ¿qué sale? Don't care, es que no es posible. Hay un impedimento tácito ahí en ese planteamiento del problema. Entonces, no es posible que en este ejercicio tengamos todas activas al rato, así que sale don't care. O 3 activas, mire, don't care. O varias activas, sale don't care. Arriba, todas inactivas, también es don't care. Por ende, solo y solo me quedan unas muy poquitas. Por ejemplo, cuando solo se activa X0, pues sale 0, 0. O cuando solo se activa X1, sale 0, 1. O cuando solo se activa X2, por ejemplo aquí, sale el 10, que es el valor del subíndice. Es la tabla, ¿no? La tabla de codificación, lo que estamos viendo. O por ejemplo acá, mire, se activa solo X3, entonces el código que sale es el 11, que es el que se ve acá. Chicos, hasta ahí. ¿Está claro de dónde nace esa tabla? Sí, Miss. ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Sometemos esto a mapa. Entonces agarro la columna X, perdón, la salida A1, la ingreso a mapa, tomo la salida A0, la ingreso a mapa, y ahí están ambas, ¿no? Son de 4 variables, de ingresado, y como de costumbre,
Lo obligatorio aquí es agrupar los unos. Los donkeros usted los toma en cuenta si es que le ayuda. Y claro que ayudó. Mire, por ejemplo, el agrupamiento en verde. Solo tengo un 1 aquí. Solo un 1. Y toditos los demás donkeros. Pero logro el cometido de un gran grupo de 8 celdas. Lo mismo pasa con los otros, ¿no? Grandes grupos de 8 celdas se terminan armando, lo cual al final pues me entrega un resultado para A1 como X3 más X2, o para A0 que se obtiene X3 más X1. Pues ahí lo pueden ver, ¿no? Posteriormente se implementa, muy simple, como esto luce aquí, pues verdad, con simples puertas OR, tenemos lo que sí. Es una implementación bien bonita, ¿no? Bien chiquita. Pero el problema puede aumentar. Mire este otro ejemplo que está acá. En este otro ejercicio tenemos un codificador de 4 a 3. Es un poquitín más grande debido a, pues, a que tiene una salida más. Veamos bajo qué especificación lo vamos a diseñar. Entonces dice, tiene 4 entradas, que son las X que vemos acá, y la salida es un código igual a 0, mire eso, código igual a 0, a menos que una y solo una de las entradas esté activa. ¿Qué le dice aquí? Que si usted tiene una entrada que está activa, pues sale, ¿verdad?, en base a la tabla de codificación que la tenemos de este lado. Y si no, pues saldrá 0. Ahí lo dice. En otras palabras, acá, ¿pueden estar varias activas al mismo rato? Parece que sí. Y si eso sucede, sale 0. Pero si solo se le activa una, entonces sale codificado. Veamos entonces cómo está esto, ¿no? Armado. Están las 4 entradas X, las 3 salidas A. Por ejemplo, si se activa la X1, el resultado será acá codificado 001. Si se activa X2, el resultado será el 010. O sea, lo que estamos viendo es que de nuevo es el valor del subíndice. Por ejemplo, acá, mire, el subíndice es el 3, entonces sale codificado como 011. O si sale activo X4, como el subíndice es el 4, pues el código es el 0100, ¿no? El 100, de hecho. Y para todo lo demás, la tablita le dice, saque el 0. Es lo que el problema nos pide. O sea, la tabla de codificación es obvio que debe de seguir a la especificación, ¿no? Entonces, ya hemos visto de dónde nacen pues los códigos, ¿no? Ya sabemos que son los subíndices, etc. Ahora armamos la tabla. Entonces, tenemos allí pues la tabla con las 4 entradas, las 3 salidas. En la mayoría, por no decir casi todas, son 0 las salidas, salvo las 4 que están aquí, que serían pues en los ratos en los que únicamente se activa, por ejemplo, X1, que sucede aquí, ¿no? Mire, por ejemplo, solo está activa X1. Entonces el código es el 001, ahí está, ¿no? Según la tabla. O si solo se activa la X2, entonces el código es el 010. Y eso sucede aquí, ¿no? Solo está activa X2, el código es 010. Por ejemplo, acá, si tengo X3, y es la única, entonces con X3 sale 011. Entonces eso sucede aquí, 011, ¿no? Y si hablo del X4, estamos acá, en donde el código de salida es el 100. Entonces, un poquito más grande la tabla, sí, pero complejo no está. Tomamos esas 3 funciones de salida y llenamos mapas. Entonces, claro, me quedan 3 mapas. Mire allí, pocos unos, montón de ceros. Esto debido pues al mismísimo hecho que acá nos lo decía, ¿no? Salida igual a 0, a menos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de celdas son ceros. Por ende, pocos unos que implica islas, tal como luce ahí, puras islas. Entonces, en el caso de la A2 que está aquí, es solo un mini término, así que queda la isla como X4 por X3 negado, por X2 negado, por X1 negado. Y en el otro caso, pues suma de esos dos unos, ¿no? De esas dos islas, por acá igual suma. Y le dejo ahí la lámina en blanco para que usted, por favor,
lo de luego completando. No, no está difícil, ¿no? Son productos y sumas bastante sencillitos. Y esa sería la implementación de este problema. Y vamos a comentar el de acá. Vamos a ver, estamos a 1 minuto, vamos a demorarnos 2 minutos con este ejercicio y terminamos. Mire esto. Resulta, señores, que existen codificadores con prioridad. Hay varios de ellos, incluso a nivel comercial, que están un poco más adelante en las láminas. Estos codificadores con prioridad, como su nombre lo dice, van a permitir, mire aquí la especificación, ¿no? Permite que varias líneas de entrada estén activas al mismo tiempo. Teníamos problemas hace rato con qué pasaba cuando varias se activaban. En el un caso no estaba ni permitido. En el otro caso salían ceros. Pero este de acá sí lo permite. Ahora, si varias líneas de entrada se activan, entonces la pregunta es, ¿y qué código va a enviarme a la salida? Porque no me puede enviar varios códigos por un cable, pues, o sea, no se puede, ¿no? Un bus no me va a enviar varias señales a la vez. Solo me va a enviar una. Entonces, ¿cuál envía? Envía el valor binario, mire aquí, del subíndice de la entrada de más alta prioridad. Entonces, léalo bien, ¿no? ¿Qué es lo que ahí le están diciendo? Si se activan varias entradas, y permítanme poner acá el diagrama para que esto se entienda bien, ¿no? Si yo pongo aquí el integrado, y este integrado evidentemente tiene los 4 cables de entrada aquí, entonces es posible que cualquiera de estas entradas, que se llaman X, ¿no? Aquí tengo X desde X0 hasta X3. Entonces es posible que las 4 se activen a la vez. La pregunta es, dice que me va a enviar el código, ¿verdad? En valor binario del subíndice de la entrada de más alta prioridad, el mayor. Entonces, señores, supongamos que se activa X1 y X3. Supongamos que se están activando a la vez, ¿no? Entonces, como el subíndice más grande corresponde a la de X3, miro el código de X3, que es el 11, y eso aparece acá en la salida, en A1 y A0, pues que son los nombres de estas señales de salida. Entonces A1 sería 1, y la otra salida, que es la A0, pues también es 1. Entonces me envía el código de la que tiene el subíndice más grande. Entonces envía el código de X3. Veamos qué más sucede. Señores, resulta que este integrado, además, tiene 2 salidas más. Estas 2 salidas adicionales, la una se llama GS y la otra se llama OE, de Enable Output, ¿no? Habilitar la salida. Entonces uno empieza a mirar eso y dice, ¿dónde está el ahorro? Y tengo 4 entradas y 4 salidas. Bueno, pero usted puede usar solo las de la codificación A1 y A0. No necesita usar las otras salidas adicionales GS y O, salvo que usted le vea alguna utilidad para un propósito específico. Pero ¿cómo trabajan? Miremos bien. Entonces, en primer lugar, puede suceder que todas las entradas estén inactivas. Entonces, si las entradas están inactivas, por acá yo tengo a EO, que se pondría en 1, y las señales A1 y A0 se pondrían enceradas aquí. ¿Dónde sucede esa situación? Justo cuando todas están en 0, mire aquí. Que de paso es el único valor de la tabla, porque ya más abajo hay combinaciones de 1 y 0. Pero todos en 0, solo esta. Entonces todas inactivas. Tal como nos dice, A1 y A0 son 0. Entonces, miren, ambas en 0. También nos dice que EO vale 1. Entonces aquí vale 1. ¿Qué más tenemos? Cuando hay más de una entrada activa, dice que GS se pone en 1. Claro, obvio, GS será 0 cuando usted tenga una o ninguna activa. Entonces esto pasa acá, mire, ninguna activa. Entonces 0. Cuando usted tiene una de ellas activa, por ejemplo aquí, mire, acá por ejemplo, una activa, pues en ambos casos GS es 0.
Le pregunto, EO, bajo estas condiciones habladas, EO, ¿en algún otro lado vuelve a ser 1, aparte de esto? Pues no, porque primero que aquí ustedes lo ven, ¿no? Todo es 0. ¿Pero por qué? Porque más abajo hay combinaciones de unos y ceros. Entonces, si ya colocamos a EO en 1, ya después de esto nos olvidamos, porque todo lo demás será 0. Y me empiezo a fijar nada más qué pasa con GS y con las dos salidas codificadas, hasta que completamos la tabla. Por ejemplo, mire acá. Si yo digo, supongamos, déjenme verlo al puntero, a ver, pongamos el puntero. Entonces yo digo aquí, ¿no? Solo se activó X0. Entonces digo que el código es 00 y GS vale 0. Pero acá, por ejemplo, mire, se activa la X1 y es la única. Entonces se activa la X1, digo que el código es 01. GS sigue siendo 0, porque se activó solo una entrada. Pero mire la siguiente, 0011. Se activan 2. Entonces ahí GS se activa, porque hay 2 o más activadas. Pero el código que esto me envía es el del subíndice más grande. Entonces, entre X0 y X1, el subíndice mayor es el 1, pues no. Entonces me envía aquí el código de 01, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Entonces, hay 2 activas que ese se prende, pero el código es el del más grande, 01. Y así llenamos la tabla, chicos. Una vez que la tabla está llena, usted por favor lo revisa al rato, llenamos 4 mapas porque hay 4 salidas, y pues agrupamos de acuerdo a lo que se ve en la lámina, son los agrupamientos correctos, sacamos la respuesta e implementamos. Entonces, señores, la implementación de esto no la coloqué aquí en las láminas, si usted quiere la diagrama, pero en todo caso luego la próxima clase seguiremos mirando ya estos integrados, que ya son los comerciales, ¿no? Ya les explicaré cómo es que ellos trabajan. Bien, chicos, entonces, terminamos prácticamente de ver codificadores, veremos esto y su código, que es muy rápido, y la próxima clase seguiremos viendo ya multiplexores, que es un grupo grande de integrados, ¿no? Veremos bastante multiplexor por acá. Avanzaremos mucho la próxima clase viendo multiplexores, porque es el tema específico de la clase venidera. Luego, en la clase subsiguiente, 2 clases más tenemos por delante entonces, veremos decodificadores y luego veremos ya a los integrados en la larga escala de integración, que son estas aplicaciones que están por acá. Y pues en 2 clases, señores, vamos a terminar capítulo. Pero aquí esto es de un ejercicio, esto no le preste atención todavía, ¿no? Pero hasta la lámina 79 en 2 semanas estaremos. Con esto, señores, ¿qué les quiero decir? Por favor, repase el material. No se me duerman los laureles pensando que ya mismo es Navidad, etcétera, etcétera, porque tenemos que hacer lección antes de irnos de vacaciones por las fiestas navideñas, ¿no? Así que, conclusión, vayan a clases de problemas. Tenemos al menos horarios de 2 ayudantes. Aprovechen al señor pues Carlos Villamar, que es nuestro ayudante, él conoce bastante, ¿verdad? Entonces, les puede también ayudar. Bien, con esto termino.